de Dios, seguimos aquí con ustedes compartiendo la lección de escuela sabática en este día lunes 6 de septiembre. Estamos listos otra vez para traerles este estudio maravilloso de la Santa Palabra y que deja tremendas lecciones para nuestra vida espiritual. Una vez más, mis hermanos están conmigo, Tony García, Carmelo Ramírez. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias nuevamente, le doy al Señor por permitirme estar aquí con estos varones y ante ustedes, hermanos, que también nos escuchan, que nos ven por las diferentes plataformas, esperando que este nuevo día el Señor nos dé su bendición de poder captar el mensaje que Pablo, ¿verdad?, trae a través de la palabra del Señor para este tiempo que estamos viviendo. Así es que el Señor nos bendiga y saludes a la distancia para todos los que nos escuchan. Amén. Hermano Tony, ¿cómo está? Bien, pastor, y también estoy contento de estar aquí y saludar también a los hermanos que nos están mirando y aquellos que nos han mandado muchos saludos. Pues muchas gracias, pero también gracias por sus oraciones, hermanos, por Amén. nosotros y por estas escuelas sabáticas, y no solo por las escuelas sabáticas, porque también está el altar de peticiones. Hay muchos, ¿cómo se les llama? Servicio, como lo de la salud, temas que se dan. Sí, temas que se dan. Oren también, hermanos, y sobre todo porque cada día nos consagremos más al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí una vez más, pues yo quiero dar las gracias a Dios, como siempre, porque me da esta oportunidad de liderar este ministerio, de también, pues, dirigir este programa como es el de la lección de escuela sabática. Quiero pedir oración, hermanos, por nuestro ministerio. Estoy sintiendo, y lo hemos hablado con otros pastores de otros ministerios de sostén propio, que pues la presión se está volviendo bastante fuerte en estos días con esta situación que se ha presentado con la pandemia. Cuando vemos nosotros, hermanos, que todas las iglesias se van alineando con el sistema y solo vamos quedando los de sostén propio, los ministerios, que nos mantenemos siempre separados de las cuestiones de los gobiernos y nos enfocamos en lo que es de preparar un pueblo para la venida del Señor, y por lo tanto no nos prestamos para entrar en ese tipo de agendas o en esos alineamientos que vienen de las autoridades. Nosotros vamos viendo, hermanos, que como que los espacios se nos van reduciendo. Y por eso les pido oración, porque los ministerios de sostén propio seremos mirados dentro de no muy poco como una mancha dentro del sistema de religión que existe o dentro del cristianismo ahora, porque o te alineas o no amas al prójimo. En este caso, pues es de ponerte atención y visto también incluso como sospechoso. Alguien podría decir que esta es una especulación. No, hermanos, uno lo extrae de las noticias que lee y de las decisiones que van haciendo las iglesias, y uno se va quedando siempre dentro de lo que Dios ha determinado y promoviendo la reforma pro salud, el cuidado del cuerpo. No entra por lo tanto en algunas agendas de los sistemas que están gobernando el mundo. Por eso yo les pido oración por nuestro ministerio, para que Dios nos ayude a mantenernos siempre leales y fieles a Cristo, a su palabra. Y hermanos, si tiene que venir alguna situación difícil, que pues Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Para ser fieles y permanecer siempre firmes en la verdad. Después de pedirles oración por esto, vamos a orar para el estudio de hoy. ¿Qué les parece, hermano Tony, por favor? Sí. Señor Dios Santo y Todopoderoso, Amén. recurrimos a ti en estos momentos, Padre, primero con agradecimiento por la vida, Amén, porque nos das la salud todavía para venir y compartir de esta escuela sabática. Pero también vemos lo que está pasando en el mundo, Padre, cómo tu palabra se está cumpliendo. Nos das a nosotros la dicha de vivir en estos tiempos en los cuales podemos ver con nuestros propios ojos que tus profecías se están cumpliendo. Pero también nos da tristeza de ver que en nuestras propias iglesias, Padre,
se están alineando, como lo dice ya el pastor, yendo con lo que el gobierno, con lo que se está llevando a cabo para establecer esa ley dominical, hacer un solo gobierno, una sola iglesia también, y que tu pueblo tiene que ser un pueblo peculiar y que tiene que confiar en ti. Ayúdanos, Padre, Sí, Señor. aumenta nuestra fe para que en todo lo que venga podamos mantenernos firmes, fieles y ser ese testimonio, esa lucecita que alumbra en medio de la oscuridad que se está llegando, que está cubriendo a este mundo. Esas tinieblas espirituales que a pesar de tanta luz de la palabra que tenemos, también esas tinieblas van a ser peores. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Danos la fe que necesitamos, Sí, Señor. para poder mantenernos firmes. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Seguimos en Cesarea, donde se encuentra Pablo preso, donde lo ha dejado el gobernador Félix por 2 años allí, y ahora a enfrentar una nueva autoridad, a enfrentar un nuevo gobernador, como lo es Porcio Festo, quien ha llegado desde Roma para suceder a Félix. Ahora resulta de que Pablo va a encontrarse con una protección en formas inesperadas, dice el subtítulo de la lección de hoy, porque la política de Festo es un poco distinta a la de Félix. Explique, hermano Tony, la política de Festo, quien reemplazó a Félix. Sí, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 25 del 1 al 6, que dice: 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron, pidiendo con insistencia, como una gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén, porque habían preparado una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenlo. Después de pasar entre ellos no más de 8 días, 8 o 10 días, fue a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Los judíos insistían en que se llevara a Jerusalén porque los planes eran de matarlo ahí. Pero Dios estaba protegiendo al apóstol Pablo y puso en Festo en que pues hasta les hicieron una invitación. Vayan conmigo, les dice. Y el ir con los soldados romanos, pues no conozco yo cómo sería, si sería una protección que les brindaría aquí también Festo, o sería algo vergonzoso que ellos fueran entre con los romanos. No lo sé, pero lo que sí aquí nos dice la palabra es que Dios estaba interviniendo y en vez de hacerles caso, Festo les dice: no, él se va a quedar acá en Cesarea y yo mismo voy para allá. Así es que si alguno quiere venir conmigo, vengan y allí presenten sus acusaciones. Ahí van a tener tiempo. Pero vemos que todo esto ya estaba provisto por Dios para proteger a su siervo. Pero ¿quiénes son los que quieren que Pablo sea traído a Jerusalén? Ni más ni menos que los líderes religiosos. Es decir, los principales sacerdotes y los hombres más influyentes de los judíos, es decir, gente de dinero, gente de la sociedad alta allí en Judea. Estos son, hermanos, los que están diciéndole al nuevo gobernador que como un acto de gracia para con ellos, traiga a Pablo para supuestamente enjuiciarlo ellos allí. Aunque ustedes pueden ver que los del conjuro de la vez pasada
los que dijeron que no comerían por un tiempo, sino hasta cuando ya hubieran dado muerte a Pablo, parece que retoman el asunto, no se les ha olvidado, porque dice que el plan era tenderle una celada a Pablo en el camino para matarlo. Y aquí entra la protección de forma inesperada, porque Festo dice, él está en Cesarea, y por lo tanto, allá es donde debe ser enjuiciado. Pero si hay algunos de ustedes pudientes que tienen aquí, valga la redundancia, poder, acompáñenme. Y qué honor, hermanos, qué honor para la aristocracia judía de que el gobernador les dijera, vamos, allá acúsenle. Esto no cabe duda de que es una de las protecciones inesperadas, porque ¿qué tal si él dice, ok, yo estoy recién llegado acá, entremos bien, iniciamos bien la relación, como ustedes me lo están diciendo, como un acto de gracia, pues creo que está bien, lo traigo. Oh, ¿qué tal? Dice, si él hubiera hecho eso, la celada estaba preparada para matar a Pablo en el camino. Pero Dios, miren ustedes, por eso dice, protección en formas inesperadas. Dios ilumina al nuevo gobernador y les dice, no, él está en Cesarea, allá es la sede del imperio que hay en esta zona, allí está mi oficina como gobernador, ahí está el tribunal y allá está, y por lo tanto, si ustedes quieren, vayan allá. Es interesante ver cómo Dios está obrando aquí en Porcio Festo para proteger al siervo de Dios. Esto no nos cabe duda, hermanos, de que nos dice que en toda situación que se presente, Dios estará al control. Amén. Y Él va a actuar de maneras inesperadas con algunos que tendrán a su cargo el dictaminar alguna sentencia, algún veredicto para con un hijo de Dios que esté acusado falsamente. También se ve que Festo es muy diferente a Félix. Parece que él está pues encarando su función bien pues seriamente. Si ustedes ven, dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. ¿Por qué va inmediatamente a Jerusalén? Porque Jerusalén, hermanos, era la ciudad más importante de la provincia. Y él llega a Cesarea, solo está 3 días allí y vamos aquí, a la ciudad que es más importante. Se nota que más que Félix era él deficiente en su trabajo. Pero aquí está la primera intervención o la primera manera de cómo Dios protege a su hijo con esa inteligente respuesta de Festo para los líderes religiosos. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿cómo lo refuerza? Bueno, dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, la sierva del Señor, en la página 342, dice que Festo se mantuvo firme en su propósito de concederle a Pablo un juicio justo en Cesarea. Dios en su providencia dirigió la decisión de Festo para que la vida del apóstol fuese prolongada. Aquí escuchándolo usted, varón, estoy mirando, ¿verdad?, cómo Félix, durante su periodo de él, estuvo 2 años preso allí, Pablo, ¿verdad? Entonces yo poniéndome a pensar dije, bueno, 2 años, ya es un bastantito tiempo para que cambien mucho las situaciones. Entonces vemos aquí que si la cuestión de estos judíos a querer a fuerzas a matar a Pablo, durante ese tiempo de 2 años, hermanos, yo no creo que Pablo estuvo inactivo ahí, aunque se le dio concesiones de estar como, ¿verdad?, que lo visitara la gente ahí. Entonces creo yo que Pablo siguió predicando el evangelio aún privado de su libertad. ¿Por qué? Porque aquí vemos que los judíos todavía, cuando ya Festo ocupó el puesto,
¿verdad? También trataron de que lo llevaran a Pablo para Jerusalén, para poderle tener, como dice ahí, tenderle una celada. Entonces estamos viendo ahí que ahí la palabra del Señor todavía llevaba mucho poder, porque Pablo, aunque privado de su libertad, todavía, ¿verdad?, podía dar mensajes, podía mandar cartas, como podemos ver las cartas que mandó a diferentes iglesias. Entonces, hermanos, vemos ahí que el enemigo siempre anda, ¿verdad?, tratando de eliminar todo obstáculo, todo lo que vaya contrario a lo que él, sus decisiones quiera, ¿verdad? Y como aquí vemos que Pablo era un instrumento escogido por Dios para llevar su mensaje. Aquí vemos que el Señor también lleva el control de esa vida de Pablo, como lo vemos aquí, que después de Félix, a pesar de todo lo que hizo, ¿verdad?, cuando ya lo sucedió Festo también ya viene con un carácter y con una personalidad muy diferente. ¿Por qué? Porque Festo se mira desde un principio que él quiere que las cosas se hagan correctamente, quiere un juicio bien, ¿verdad?, para este siervo del Señor. Entonces estamos viendo, hermanos, que todo esto para mí es una enseñanza, que si yo soy fiel al Señor, que si yo donde quiera voy a ser transparente, pues el Señor va a saber qué hacer conmigo, y Él va a hacer salidas donde no las hay, ¿verdad? Y va a ayudarme a seguir en el camino de Él. Entonces aquí estamos viendo que este oficial romano, pues realmente, ¿verdad?, aquí desde un principio podemos estarlo viendo, que les dice a los judíos, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, bueno, allá está en Cesarea, allá es donde cualquiera de ustedes que quiera acompañarme, vamos para hacerle el juicio allá. Pero retomando eso que acaba de decir el hermano Carmelo, de que ya llevaba 2 años Pablo allí, hermanos, uno pudiera pensar de que tal vez los líderes religiosos, voy a decirlo así, hermanos, los pastores de la iglesia judía, uno pudiera pensar que ya se les podría haber olvidado ese fanatismo religioso que les caracterizaba, pero no, miren ustedes, a los 2 años, cuando aparece el nuevo gobernador, insisten en que el que está preso se le dé la muerte. No se les ha quitado, hermanos, ese odio provocado por su fanatismo religioso. Y esto nos enseña, hermanos, que ese mal del fanatismo religioso, eso sí que es lo más peligroso que puede haber. Y miren, nosotros vamos a ver en esta lección, creo no sé por dónde aparece por ahí, que dice la sierva del Señor, que eso se va a mirar en estos días, hermanos. Pero aquí nosotros vemos 2 años, era como para que ya estuvieran tranquilos, pero allí lo traen y lo sacan a relucir cuando aparece Festo. Sí, allí, ahorita me vino a la mente, si allí pasaron 2 años, ese espíritu que gobernaba a estos líderes es el que ha estado siempre tratando de someter al pueblo de Dios. Recordemos, hermanos, que desde los años 1500 que Dios levanta a Martín Lutero para que haga esa reforma que ya venía desde con Juan Hus, Steiner, Baxter y otros reformadores, pero el fuerte fue Martín Lutero. Siempre tuvo en mente la contrarreforma. Es el mismo espíritu, y ya desde los años 1500 hasta el día de hoy todavía, ahorita ya está reuniendo otra vez a todas las iglesias para ir en contra del pueblo de Dios. Exactamente. Terrible, hermano, tremendo. Bueno, aquí hay 2 preguntas que vienen a continuación, pero voy a darle a cada uno de mis hermanos aquí que contesten una con su respectivo texto y lo explicamos. Así que vamos a comenzar con el hermano Tony. ¿Cómo procedió a la audiencia ahora que ya Festo va a tomar, como dicen, cartas en el asunto ahí en el tribunal? ¿Cómo procedió la audiencia y con qué resultado, hermano Tony? Sí, vamos a leer allí mismo en Hechos, el capítulo 25, ahora del 7 al 12. Dice, cuando llegó, o sea, cuando Pablo llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. El apóstol Pablo sabía bien claramente que al ir a Jerusalén no iba a recibir un justo juicio y lo iban a matar. Y él estaba allí ya donde tenía el dominio el emperador. Y él dice: bueno, estoy ante César. Yo apelo a César, porque él sabía bien lo que le iba a acontecer si iba a Jerusalén. Pero aquí, pastor, yo veo una cosa que me veo, siento la obligación de decirlo, y por eso lo voy a comentar. Y esto es acerca de todos aquellos que guardan el domingo, hermanos. Tengo que decirlo, no puedo dejarlo pasar. Porque viene aquí Pablo en su defensa. Recuerden que de todas las acusaciones que presentaban contra Pablo, ninguna dice aquí la escritura que le podían probar. Y Pablo en su defensa comienza diciendo: ni contra la ley de los judíos. Hermano, tú que guardas el domingo, no digo la denominación, la que sea, que crees que el domingo que es el día de guardar, lee con cuidado esto. Porque él dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Si el apóstol Pablo no hubiera estado guardando el sábado y enseñándolo a guardar, allí mismo ellos bueno, ¿desde cuándo lo hubieran matado? Pero Pablo, él guardaba el sábado, hermanos. Y él aquí lo está diciendo. Él no era mentiroso. Si no lo hubiera guardado y dice: yo ni contra la ley de los judíos he pecado en nada. ¿Cómo no? Si estás violando el sábado. ¿Cómo no? Eres un violador del sábado. Pero él dice: no, ni contra el templo tampoco, ni contra César he pecado en nada. Todo lo que estaba diciendo Pablo, todo lo que me acusan es falso. Y incluso, ¿dónde están los que vienen a acusarme? Que presenten esas pruebas. Pero como ya lo leímos, ahí dice que de todo lo que le acusaban, nada podían probarle. Que Dios quiera que también nosotros en todo momento, si somos llevados ante tribunales por ser cristianos, por obedecer la palabra de Dios tal como está, que también podamos mantenernos fieles y decir: bueno, yo no he pecado en nada, ni en contra del gobierno, ni en contra de mis líderes, ni en contra de nadie, y mantenernos fieles, porque solamente de esa manera, así como lo hizo Pablo, iba a dar un buen testimonio. Nosotros leemos bien fácil aquí: a César apelo. Pero ¿quién era el César en ese tiempo? Ni más ni menos que el emperador Nerón. Los que han oído un poquito de la historia de Nerón saben qué hombre más loco, más sanguinario fue ese emperador. Y Pablo está diciendo: a César apelo. Prefiere ponerse, digámoslo así, civilmente o judicialmente en las manos de Nerón y no en las manos de los sacerdotes. ¿Lo hace por escapar de la muerte? No, le dice claramente: no lo hago por escapar de la muerte. Sencillamente, hermanos, porque Pablo es romano por nacimiento. Y los romanos tienen el derecho a buscar una apelación en un tribunal superior. Pablo, el Señor lo está guiando.
para que no se coloque en las manos de los líderes religiosos, porque los líderes religiosos son más malos que los paganos. Nerón es loco, es pagano, es lo más terrible, pero los religiosos, en nombre de la religión que no se ha hecho, hermano, la Inquisición, ¿qué nos hizo en el tiempo de la Edad Media? En nombre de la religión. ¿Quiénes? Los religiosos. Qué vergüenza. El Señor le está iluminando a Pablo. Ponte judicialmente en las manos de Nerón y no en las manos de estos religiosos. Y no lo hago por escapar, dijo Pablo, de la muerte. Porque si soy culpable, dice Pablo, yo estoy dispuesto a morir. Es porque tengo el derecho, como ciudadano romano, de apelar al tribunal superior. Aparte, hermanos, de que eso le daría cumplimiento a lo que Cristo le había dicho. No tengas miedo, Pablo, que como has testificado de mí aquí, también testificarás en Roma. Así que Pablo, el Espíritu Santo, lo está guiando, hermanos, para hacer la apelación al siguiente tribunal, allá en Roma, ante el César, para darle cumplimiento a las palabras de Cristo que le dijo, testificarás también en Roma. Interesante cómo realmente se procedió a la audiencia y con qué resultado. Con el resultado de que el gobernador se le escapó el juicio, porque el reo ha pedido, con todo el derecho, que sea trasladado su juicio al tribunal superior. Interesante. Pero hermano Carmelo, ¿por qué era más seguro para Pablo ir a César antes que a Jerusalén, según 2 Timoteo 3:12? Bueno, aquí 2 Timoteo 3:12 nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, pues a mí me deja medio anodado esto, ¿verdad? Precisamente esta respuesta de Pablo que quiere apelar a César, ¿verdad? Porque si en otras partes, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice que nosotros no tenemos que hacer nada en juicios con los infieles, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ir? Pero hermanos, aquí vamos a estar viendo que la actitud de estos líderes era una actitud bestial, satánica. Podemos verlo porque a como diera lugar querían ellos eliminarlo, querían deshacerse. Entonces, pues el apóstol Pablo dijo, bueno, pues cuando menos allá, ¿verdad? Por un lado soy ciudadano romano, por otro lado, pues se me va a juzgar, ¿verdad?, de acuerdo a lo civil, porque ya todos estos líderes, todos estos magistrados decían, bueno, pues estos pleitos son cosa de sus costumbres, de lo que tienen de religiosidad, ¿verdad? No es nada de que un crimen o algo que hubiera pasado, ¿verdad?, civilmente, sino son cosas de ellos nomás. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que Pablo, fíjense qué sabiduría dice, los que quieran o los que vivan o los que estén viviendo piadosamente padecerán persecución. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, como dice la Escritura, que anda como león rugiente, anda tan desesperado y ya lo que quiere es deshacer sus víctimas, lo que quiere es la destrucción de este mundo, hermano, y llevarse por delante a todos los que él pueda llevarse. Pero estamos viendo, hermanos, que aquí estamos viendo la mano de alguien poderoso, de alguien que controla no solamente estos mundos, sino la mente de los que vivimos en este mundo. Ahí a todo eso también Él da la libertad. Así es que, hermanos, aquí estamos viendo que Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo al pedir, ¿verdad?, que ese juicio se lleve ante César. Y como decía aquí el varón, ¿verdad?, ante un personaje loco, ante un personaje que vemos las atrocidades por medio de la historia que hizo, ¿verdad?, que quemó Roma. Así es que, y nomás imagínense ahí lo que para echarle la culpa a los cristianos. Exactamente. Y aparte de eso, la madre que tuvo, que también, ¿verdad?, ahí se dice de la historia muchas cosas. Ahí podemos ver, hermanos, que Pablo está prefiriendo ir ante una persona así, ¿verdad?, que caer en manos de estos líderes religiosos. Y eso a mí me pone a pensar lo que viene, hermanos. Lo que viene no es nada. Estaba escuchando unos días hace una hermana que me decía que lastimosamente, ¿verdad?, que ya la mayor parte de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad?, está cediendo ante lo que el gobierno está requiriendo sobre la vacuna. Y nosotros estamos viendo que el final se acerca más rápidamente
para el pueblo del Señor, porque aquí el enfrentamiento no era con civiles, no era por la política, no, el enfrentamiento era religioso, hermano. Así también nosotros vamos a tener, no va a ser tanto con el gobierno, va a ser simple y sencillamente con los que hoy en día la mayoría nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. Ahí va a ser el enfrentamiento más pesado. Así es que el Señor nos ayude y que nosotros también podamos pedir siempre la dirección del Señor en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, nosotros vemos entonces de que Pablo tenía claro que los que vivan piadosamente en Cristo Jesús deben padecer persecución. Y en ese sentido, él prefería pues ponerse allá en las manos del César, en el tribunal de él, para que si tenía que venir algo más, soportarlo, porque sabía muy bien que así ocurre cuando se vive piadosamente en Cristo. Pero la mensajera del Señor, como siempre, hermanos, va a darnos más luz en cuanto a las razones por qué era más seguro para Pablo ir a César antes que a Jerusalén. Siempre en los Hechos de los Apóstoles, página 342, como he llamado el libro donde ella comenta todas las vicisitudes de la iglesia primitiva, nosotros vamos a leer ahora. ¿Y qué le parece, hermano Tony, si usted lee hasta donde dice el mismo odio implacable? Ahí para y hace su comentario, y después vamos a dejar que el hermano Carmelo continúe hasta el final la declaración. Bien, dice así: Festo no conocía ninguna de las conspiraciones de los judíos para asesinar a Pablo, y se sorprendió por esta apelación a César. Sin embargo, las palabras del apóstol detuvieron el proceso de la corte. A causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Y el pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que confrontar este odio. Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo. El mismo espíritu opresor que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. ¡Qué tremendo! Festo dice que él no conocía lo que estaba detrás en contra de Pablo y se sorprendió cuando el apóstol Pablo dijo: no, yo apelo a César. Él se sorprendió porque no sabía el trasfondo de lo que estaban buscando los judíos en contra de Pablo. Pero aquí dice la sierva del Señor que ese mismo espíritu, ese mismo odio religioso en contra de los fieles se va a volver a manifestar. Y hermanos, esto ya ha sucedido. Ya que ya se nos ha dicho, y yo cuando comenzaba, yo lo supe también de cómo a este siervo del Señor se le quería meter a la cárcel. Y se buscó por parte de nuestra iglesia a abogados para que lo metieran a la cárcel, pero Dios estuvo con él y no sucedió. ¿Se dan cuenta? Y sigue todavía pasando cosas, acusaciones contra siervos fieles de Dios, y todo porque no se está de acuerdo con lo que están haciendo, o porque decimos lo que ellos no se atreven a decir. Y viene la persecución, pero debemos de mantenernos fieles. Pablo nos da el ejemplo, hermanos. Permítame poner este ejemplo, hermanos. Aquí tenemos al máximo líder de la Iglesia Católica diciéndole al mundo que es
cumplir la ley de Cristo en la parte que dice de amar al prójimo, que todos se pongan la vacuna. Y aquí tenemos al líder de la iglesia adventista del séptimo día diciendo lo mismo, que es una muestra de amor al prójimo ponerse la vacuna. Y digamos, aquí en medio está uno diciendo que hay que respetar la libertad de conciencia, que esas cosas se dejan a la libertad de que cada quien decida lo que va a hacer, y que más bien las decisiones sean hechas basadas en lo que significa nuestro cuerpo para Dios y las repercusiones que puede tener en el organismo el inocularse. Así es como hacemos ahora. Aquí vemos 2 contra 1. Tenemos al líder de los católicos haciendo esto y tenemos al líder de los adventistas haciendo esto, lo mismo. Y aquí tenemos en medio a uno que desentona. El asunto es de que Pablo pudo apelar a César, pero en este tiempo no podemos apelar a César, porque César está de acuerdo con ellos dos. ¿A dónde vamos a apelar? Oh, hermanos y hermanas, la hermana White dice que esto viene, que esto que sucedió en los días de Pablo con los líderes religiosos se va a volver a dar, pero ahora va a ser todavía peor, porque no vamos a poder apelar a ningún tribunal superior aquí en la tierra, porque los que están en los tribunales están de acuerdo con los líderes religiosos. Hay un matrimonio ahorita, la iglesia y el Estado, hermanos, están unidas. El yugo con los incrédulos se lo han puesto las iglesias. De manera que cualquiera que desentone, hermanos, y le hagan un juicio por eso, por desentonar, ¿a dónde va a apelar? Si César está de la mano con las iglesias. Miren cómo está la situación ahora. Y la hermana White dice, y el asunto va a venir, dice, de los líderes religiosos. O sea, la persecución va a venir cuando venga este líder de los católicos y este líder de los adventistas, por poner un ejemplo, hermanos, y le digan a César, procede contra él. Si él es el que no quiere entender, él es el fanático, él es el que no ama al prójimo. Hermanos, ¿dónde vamos a quedar los pocos? Por eso dice el Espíritu en la Biblia, Apocalipsis 12:17, que el diablo se llenó de ira, dice, contra el remanente, contra el residuo de la iglesia. No es contra toda la iglesia, es contra el residuo, porque el residuo es el que, hermanos, no se va a someter. Se va a someter solamente a Dios, pero no a los hombres. Entonces, pero va a venir, dice la sierva del Señor, de los líderes religiosos. Mire cómo lo recalca ella aquí, la sierva del Señor. En la gran crisis, dice, por la cual tendrán que pasar pronto los fieles siervos de Dios, encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. ¿Pero de parte de quiénes? Antes ha dicho, en lo futuro, hombres que se dicen representantes de Cristo van a seguir una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, pero como nunca, y decirle al Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque aquí no va a haber tales de que hay un tribunal superior al cual apelar. Aquí vamos a estar aparentemente solos contra el mundo, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Amén. Y tengámoslo en cuenta. ¿Qué sigue diciendo la sierva del Señor, hermano Carmelo? Bueno, aquí vamos a escuchar otras palabras más fuertes, todavía que la sierva del Señor sigue diciendo. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo.
cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Hermanos, al estar leyendo yo todo esto, ¿verdad?, me hice una pregunta yo mismo. ¿He escuchado yo alguna predicación sobre estas cosas que vienen? Sobre esto, ¿verdad?, que nos digan que viene ese día malo y cómo voy a estar yo, en qué posición voy a estar yo para enfrentar ese día malo cuando ese venga. Y estamos ya, como aquí lo estaba diciendo el varón, ¿verdad?, estamos ya casi a puntos de que nuestra libertad de conciencia sea privada, sea quitada. Hermanos, ¿por qué? Porque se está aglomerando y como hemos estado viendo ya el Estado y la iglesia, pues ya, ¿verdad?, como quien dice, ya están casados. Entonces va a ser, como dijo aquí el apóstol, ¿verdad?, que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así es que por la causa del Señor vienen todas estas cosas. Pero estamos viendo, hermanos, el testimonio de Pablo. Ante cualquier persona no se inmutaba, no se achicaba, no le daba temor, sino ¿por qué? Porque la verdad estaba en él. Y cuando la verdad está en una persona, pues no hay temor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor echa el temor fuera. Y aquí estamos viendo, hermanos, realmente que ese día malo viene. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, a permanecer firmes, a permanecer fieles. Porque como les decía, en los púlpitos, tristemente es raro que se oiga esto. Es raro. Sí. Es puro amor, de que te va a ir bien, de que caminen el camino del Señor y vas a ver tú siempre la prosperidad, vas a ver bien siempre que todo te va a estar yendo bien, pero no te dicen que por caminar con el Señor vas a tener obstáculos, vas a tener persecución. Eso no te lo dicen, hermano, y aquí lo estamos viendo. Claro, hermanos, no debemos de olvidar también que el título de la lección o el subtítulo es Protección en formas inesperadas. Amén. Y eso significa que por muy difícil que nos la pasemos, por muy difícil que se ponga la situación, siempre Dios va a tener el control. Amén. Y alguna protección de una forma inesperada va a suceder por el gran poder de Dios. Amén. Solamente que debemos tener claros de que la situación se va a poner difícil, como la sierva del Señor lo dice acá, pero tengamos así la seguridad de que como Dios obró ahí con Festo, Dios va a obrar con alguien. Solo oremos para que el Señor nos dé su protección. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, no cabe duda de que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Gracias, Señor. Y que lo que sucedió con Pablo, promovido por los líderes religiosos, prácticamente entregándolo a las autoridades civiles, pero realmente queriendo ellos que saliera condenado o ellos matándolo, no cabe duda, Señor, que esto, como dice la sierva del Señor, está por repetirse. Nuevamente el fanatismo religioso, el formalismo, el celo fanático, Señor, brotará del liderazgo de la iglesia. Oh Padre, las iglesias se están alineando, los líderes de las denominaciones, todos están, Padre, con César ahora, prácticamente forzando, limitando a la sociedad a que entren en un sistema que, Padre, también es nefasto, también trae resultados desastrosos. Ya lo estamos mirando, Señor, con muertos que están ocurriendo. Padre, nosotros vemos en esto un peligro. Y cuando miramos, Señor, que queremos entonces ubicarnos en una posición que esté respaldada por tu palabra, oh Señor, vemos entonces que somos poquitos y como que la gran mayoría unida con César contra nosotros. Pero Dios, ayúdanos a serte fieles y leales. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos, Padre, a permanecer del lado de tu verdad. Y Señor, si se ha de poner esto difícil en contra nuestra, desde ya te pedimos que como obraste allá con Festo para proteger a Pablo, así, Señor, tengas preparado al hombre, a la autoridad que tú vas a usar
para que también sea tu instrumento y así seamos protegidos. Mas si fuéramos echados al horno, mas si fuéramos como los 3 hebreos, metidos, Señor, en alguna cárcel, o es más, si tuviéramos que morir como Juan el Bautista, Padre, si todo lo que nos pase te va a traer gloria a tu nombre, bienvenido sea, pero que lo suframos con gozo y alegría. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.